Gracias, Nemin. Entonces, vamos a ver que estos procesos van a ser muy, muy importantes y la genética en sí misma tiene que ser muy importante. Bueno, acá me escriben, en mi familia la genética es de cáncer. Sí, cuando ustedes van al médico, eh, seguramente les preguntarán, ¿su En el familia, mío también. en su familia ha habido casos de cáncer? ¿Alguien ha tenido cáncer? Y le preguntan a uno, ¿por qué? Porque es que el cáncer es un problema genético en sí mismo. ¿Sí se acuerdan cuando hablábamos del cáncer antes? ¿Qué era el cáncer? Es una célula. Es una Sí, célula Maligna. es una célula que no quiso nacer bien. Perdón. Es una célula Es una célula que No no es una ve. célula Profe, cancerígena. Las células cancerígenas no son malas, solo en exceso. profe, claro. Multiplican. una pregunta. O sea, eso yo lo vi una vez, pero yo no me acuerdo en dónde. Dice que como que cada 3 generaciones o algo así se heredaba el cáncer o algo así, eso era por generaciones. Pues mi abuelo tuvo cáncer. No sé si voy a tener cáncer yo. No, 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 a ver, No, por eso. eso no es así. O sea, eso no es Pues casi así. todos han tenido cáncer en mi familia. Algunos, pues, son Y, fuertes pues, y o otros sea que no no. tienes familia, o todos ya No, pues, sobrevivieron, o cómo es la cosa ahí. no. Profe, no es Este porque año se se vive. fueron 3 de eso. Claro, pero habrá que ver, o sea, lo que yo les he venido diciendo desde el comienzo que es, o sea, es, claro, uno puede tener unas predisposiciones genéticas, pero eso también va acompañado de los cuidados que uno tenga con su propio cuerpo, ¿no? Tipo de alimentación, ¿cierto? Costumbres también. Entonces, obviamente, sí, el cáncer es un problema genético. ¿Y por qué es un problema genético? Porque es un problema no solo que se herede, sino es un problema del material genético. Ustedes saben, porque lo vimos tanto el segundo como el tercer periodo, cómo es que se da el cáncer. El cáncer se da por un fallo de un proceso celular que se llama la muy bien, mitocondriosis. la mitosis. ¿Cierto? Entonces el problema del cáncer es que la mitosis se descontrola y la célula empieza a reproducirse mucho, muchísimo, ¿sí? Y también falla una proteína que controla el ciclo celular que se llama, P53, si estoy bien. exacto, sin dudar, P53. ¿Listo? Entonces esa proteína va a ser muy importante porque cada vez que se daña una célula, la destruye. Y si se daña esa proteína y a la vez se daña la célula, pues nada que hacer. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué en el cáncer se trata mucho las quimioterapias con como lo frío? Porque, ¿con qué? ¿Cómo Es que así? no sé bien. O sea, porque en las quimioterapias se trata mucho con elementos fríos, como cuando les ponen como unos gorros fríos o algo así. Bueno, lo que pasa es que eso es complementario, ¿no? Lo que pasa es que cuando le introducen químicos al cuerpo, de eso se trata, para los que no sepan cómo es una quimioterapia, pues es que le conectan, digámoslo así, como por medio de agujas, de jeringas, químicos, ¿cierto? Profe, Y esos químicos se introducen pero al cuerpo. porque Entonces toca regularlo porque cuando entran estos químicos aumenta el proceso de respiración en las células. Y como ustedes saben y se acuerdan perfectamente, cuando la célula, la mitocondria, hace la respiración, aumenta el nivel o la temperatura del cuerpo. Entonces eso va a generar la temperatura en forma de calor, se conoce también como, o puede llegar a ser un radical libre, así se llama. Y a mayor temperatura del cuerpo, pues más probabilidad de que se dañen nuestras proteínas. Proteínas como P53, ¿sí? Entonces, digamos que toca controlar esa temperatura también, porque el cuerpo así sude, no lo va a hacer por sí solo. Entonces, también hacen unos choques de temperatura dentro del cuerpo para generar ese equilibrio, ¿sí? profe, una pregunta. Uh-huh. ¿Por qué se trata el cáncer con radiación si también la radiación da cáncer? Lo que pasa es que, sí, o sea, eso es muy polémico, ¿no? Pero lo que intentan es, con esa radiación, dañar específicamente la zona de las células que están ya dañadas, ¿sí? Esa zona. No te las van a poner en una zona donde estén células
sanas. Sí, normales, pero, Profe, profe, Ujú. Profe, las células Esperen, esperen. cancerígenas son como profe, los por ñeros del favor. barrio, ¿no? ¿Cómo? No me dejaron oír. Las células cancerígenas son como los ñeros dañadas. No, mentira, no, eso fue raro, eso fue malo. No, Pero, pues, yo las compararía con algo diferente. ¿Quieres que le haga el ejemplo Alcen con la algo mano para hablar, social? por favor. sí, ¿Con algo profe, social? con que, sí, profe, con O sea, que, las células cancerígenas no serían como un ñero, nunca en la vida. uy, profe, no, entonces sería como Sería Walter White, como Un un político, corrupto. Sería como un como Walter corrupto. White, como Walter White. No, como como un político, corrupto. Como un corrupto que político. está Sí, una célula dentro, buena. exacto, está dentro del sistema, haciéndose parecer parte del sistema, pero va en contra del sistema, lo quiere destruir. Es que eso quiere hacer ver Breaking Bad, que Ajá. Walter White es el cáncer Breaking de, Bad. de la historia. Pero no, así lo quieren ver así. Digamos, el mayor problema será el que tiene el poder sobre los otros. No solo en gobierno, en profe, cualquier cosa. Esperen. Sí, dime, ¿quién está hablando? ¿Valentina? Valentina. Profe, pues me pongo a pensar y me pongo a ver, y pues todas esas enfermedades se pueden heredar por cualquier ley de Mendel. Claro, mi amor. Ya ahorita veremos, o no sé si la próxima, las leyes de Se Mendel. puede relacionar con cualquiera de Bueno, claro está que es que las leyes de Mendel, al igual que toda la genética, y bueno, al igual que también que toda la biología es la menos exacta de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque la biología es muy difícil, eh, digamos que plantear una ley. ¿Por qué? Porque los seres vivos son muy cambiantes, ¿sí? Entonces, digamos que no, digamos, por eso la evolución sigue siendo una teoría, ¿sí? Por eso es que la evolución sigue siendo una teoría, porque es que es muy difícil corroborar que sí ocurra la evolución. Profe, pero es que hay cosas súper evidentes y sí, eso lo dices tú, pero los que lo investigan, o sea, la ciencia como tal que se ha dedicado a investigar esto, pues digamos que no ha encontrado pruebas porque es que el proceso de evolución es muy largo, es larguísimo. Claro que casi que es un hecho, pero no se ha comprobado efectivamente para plantear una ley. En el caso de Mendel, él logra plantear una serie de leyes, pero hay algunas excepciones, ¿no? Hay algunas excepciones. Entonces, antes de ver las leyes, o sea, digamos que yo voy a hacer el proceso al contrario de cómo lo tuvo Mendel. Entonces, Mendel, ¿qué dijo? Mendel dijo, bueno, hay algo que se llama los genes, ¿cierto? O sea, este man dijo, bueno, hay algo que se llaman los genes. Y a partir de estos genes es que empiezan a heredarse las características. Recuerden que él era un sacerdote, ¿cierto? Mendel era un sacerdote y cuando él le pone el nombre de los genes, tiene en la cabeza algo de origen y viene de Génesis, Génesis. ¿cierto? Profe, Espera, mi amor lindo, que López había levantado antes la mano y ya vas tú, ¿sí? López. López. Profe, ¿me escucha, profe? Sí. Sí, sí. Ah, profe, es que yo quería preguntar que es que no recuerdo cómo, no sé cómo explicárselo, no sé si de pronto me puede dar un poco más de tiempo para poder solidificar mi pregunta que no sé bien cómo Sí, sí, decirla. claro. Sí, gracias, profe. Claro. Y ahora sí, Valentina iba Paloma, creo, sí. profe, o sea, es que es como una media pregunta y media aclaración. Pero pues, o sea, es que, o sea, gracias a como eso de la teoría de la genética de Mendel, entendí mejor el neodarwinismo, pero busqué el neolamarquismo y no lo entendí porque se me hizo muy similar. No leí tanto la diferencia, entonces A no la de entiendo. Darwin y Lamarck. El neolamarquismo no lo entendí bien, Ah, ok, porque siento ok. que es muy parecido al original. Ah, bueno, sí. Si tú miras, por ejemplo, el neodarwinismo y el neolamarquismo, pues las bases son las mismas, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Sí, Las pruebas.
O sea, lo que cambia tanto en una como en las O otras. sea, el neodarwinismo lo entendí bien. ¿Qué Ese entendiste? sí lo entendí. Entendí que, o sea, en el original es por una selección natural, ya todos sabemos y todo eso. Y en el neodarwinismo se da como una nueva teoría evolucionada, cogiendo las bases de pues, la selección natural y cogiendo también la teoría de Mendel. Entonces dicen que se dio por una mutación. Exactamente. Y se basan mucho en la meiosis. O sea, el fundamento del neodarwinismo es la meiosis porque, como ustedes saben, y saben perfectamente porque se sabe la meiosis al derecho al revés, ¿cierto? Guiño, guiño. En la metafase de la meiosis 1 hay recombinación de material genético y esa recombinación de material genético se da al azar, ¿sí? Y Darwin dice, la selección natural se da al azar, ¿sí o no? O sea, aleatoriamente. Sin embargo, en el neolamarquismo, cuando aparece el neolamarquismo se apoya demasiado en los cambios ambientales, por ejemplo. Entonces dice, hay formas de especiación, bueno, en esto el darwinismo y el lamarquismo están unidos como una forma de especiación, o sea, de creación de nuevas especies, que se llama la alopatría. ¿Qué es la alopatría? Estamos en un desierto, ¿cierto? Y estamos todos los del salón, y empezó a crecer la población, chan, 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 chan. Y salió una montaña en la mitad de los dos, y unos nos corrimos para un lado y otros nos corrimos para el otro. Entonces a nosotros que quedamos al lado derecho, ya tenemos diferente temperatura, diferente viento, diferente todo. A los del lado izquierdo empezaron a tener diferentes condiciones también de viento, de temperatura, altura, oxígeno, todo. Entonces las dos se vieron obligadas a adaptarse a eso. Pero no es solo al azar por recombinación y ya, y que seleccione la naturaleza, que sigue manteniéndose la idea como de selección natural, sino que más bien las especies empiezan a generar características es de acuerdo a las nuevas condiciones. Obviamente no como decía Lamarck, que elegían estirar el cuello a partir de estirarlo, no. Pero el cuerpo de la planta o del animal que tiene nuevas características se va a adaptar es a esas características, ¿sí? Adaptar es a esas y no a otras características. Digamos, ahí aparece cosas que también se pueden debatir, como por ejemplo los animales que están en tierra, en lugares muy fríos, tienen un gran pelaje y grasa debajo de ese pelaje, de la piel, grasa debajo de la piel, para evitar el frío. Y entonces digamos que aparecen en el neolamarquismo unas nuevas características que están muy relacionadas con el ambiente, o sea, con las condiciones ecológicas, las condiciones del ecosistema, hacen que aparezcan ciertas características y no otras. Pero a diferencia de Lamarck, no puede elegirse. ¿Sí? ¿Se queda un poco más claro o también igual de confuso? Un poquito más claro. No, estás confundidísima. Cuando lo dices. A ver, voy a pensarlo y yo ahorita lo explico mejor con un ejemplo. ¿Listo? Mientras voy a escuchar a Paloma y luego a Juan Diego. Yo tengo una pregunta, ya que ahorita estamos hablando sobre las células cancerígenas. Y en la serie que usted nos recomendó ver, que todos obviamente vimos, en el penúltimo capítulo, no recuerdo bien, trataban sobre, bueno, los dos capítulos trataban sobre las células cancerígenas. Pero si el Satcor. Y solo sobrevivió una de las dos que habían. Y ustedes dijeron que las células cancerígenas no hacen mucho si son minoría. ¿Por qué hizo tanto esa célula tan cancerígena? Mira, lo que está pasando en ese momento en la serie es algo que nos puede estar pasando a nosotros en este momento y que seguramente a lo largo de la vida nos ha pasado, ¿sí? Y es que se crean células cancerígenas, ¿cierto? Y podemos tener células cancerígenas en algún momento de nuestra vida, pero el mismo cuerpo las destruye. Lo que nosotros estamos viendo en ese capítulo
es como aparece una célula cancerígena, pero el mismo cuerpo la destruyó. Y la persona ni enterada. ¿Sí me entiendes? O sea, la persona ni enterada, Vale. el mismo cuerpo la destruyó y el man seguramente estaba dando clase de biología con sus estudiantes y dentro del cuerpo le pasó eso. Y ni idea. Y el cuerpo lo controló. Y el cuerpo lo controló. Ahora, cuando empieza a fallar, o sea, nuestra primer barrera es P53. ¿Sí? Porque todo el tiempo podemos estar produciendo células cancerígenas, eso no es ningún problema. O sea, que produzcamos Vale. células cancerígenas no es ningún problema. El problema es que no actúen nuestras barreras de defensa en el momento que se creen. ¿Sí? ¿Sí me entiendes cuál es el verdadero problema? Entonces, porque digamos, Sí, nosotros podemos señor. estar creando células cancerígenas, sí, sí, pero estas están controladas, entonces las están destruyendo a tiempo. Pero si falla P53, si fallan las NK, que son las de la serie, si fallan los linfocitos, o si ya es muy grande el cáncer cuando estas se dan cuenta, pues nada que hacer, o sea, ya ahí sería el cáncer como lo conocemos, ¿sí? Pero digamos que básicamente es eso, y la persona puede que ni enterada que le pasó eso. Y con tal de que uno no sepa, pues todo bien, porque imagínese que usted se entere de todas las veces que probablemente pudo haber desarrollado un cáncer y su cuerpo lo defendió, pues usted se asustaría mucho, ¿no? O sea, todos los no están agradecidos con sus células, lo protegen, ¿no? Con todas. Con O sea, todo. uno tiene que estar agradecido con los 2 billones de células que tiene que le permiten ser lo que es. Todas y cada una de ellas. Incluso hasta las del pelo que ya están muertas, pero a usted le gusta tener esas células del cuerpo así, con esa forma. ¿Sí me entiendes? Las células del pelo están muertas. Sí, claro. O sea, eso ya es queratina. O sea, sí, pero todavía tiene el material genético, ¿sí? Y el pelo crece es porque ellas se agrupan y se acumulan ahí, chun, 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 y empiezan a crecer con esta forma. Vale. ¿Qué pasa? Ah, no sabía eso, profe. Ahí. Son células de la piel llenas de queratina. Juan Di, ¿ahora sí? Sí, profe. Es que quería preguntar que si llegara a existir algo próximo al Homo sapiens sapiens, ¿afectaría en alguna teoría de la genética? No, porque yo creo que no, porque no. Porque, o sea, las leyes de la genética van a estar basadas en el humano y en los animales que conoció el humano antes de que llegara el, el primate más conocido, más similar al Homo sapiens sapiens. Entonces yo creo que no afectaría. Tocaría crear una ley sobre ellos. ¿Todo? Pero entonces, Dale, dale. entonces nos cogerían como si estuviéramos mandando un ser vivo. Y no, porque no es así. Claro. Entonces, miren, es todo eh, lo que nosotros creemos, lo que nosotros decimos, lo que ustedes aprenden en la escuela y todo lo que están viendo en todas las materias, todo eso tiene algo en común. ¿Y qué tiene en común? Que todo fue inventado por un humano. ¿Listo? Entonces, cuando Juan Di me dice algo así como, pues, ¿será que afectaría en algo? Efectivamente lo hará. ¿Cómo? No sabremos. Si mucho o poco, no sabremos. Seguramente será mucho, porque es que estamos hablando de una especie derivada del Homo sapiens. ¿Sí? Entonces, el Homo sapiens pues tiene una característica muy fuerte evolutiva y es que él no comparte su entorno. O sea, el Homo sapiens es una especie muy hostil. ¿Qué quiere decir hostil? O sea, que no comparte nada. ¿Sí? Nosotros. Exactamente, nosotros somos muy hostiles. Entonces, nosotros por eso cada vez destruimos más ecosistemas y construimos más casas, porque queremos imponer nuestro propio sistema de vida, anulando el Profe, sistema de vida de los otros seres vivos. Dime. tengo otra pregunta. Yo he visto y he leído que nosotros solo usamos y hay gente que no lo usa, el 20% de nuestra capacidad, Menos. menos. Se Sí, dice, y se dice que Albert Einstein usó el 10.
Sí, entonces quería saber, profe, si, no sé, ¿usted qué opina? Si usted cree que nosotros podamos evolucionar en ese sentido autónomamente, o sería muy difícil. Bueno, ¿evolucionar qué es? Evolucionar es adaptarse para sobrevivir. Es, digamos que tener nuevas características para sobrevivir. ¿Y sobrevivir a qué? A las condiciones en general, ni siquiera a los depredadores, sino a las condiciones en general que nos da el planeta. ¿Sí? Entonces miren esto tan curioso que es, digamos, pensar en nuestras características evolutivas, pero estas características evolutivas no pasaron así porque sí, ¿cierto? Entonces digamos que la evolución no es buscar algo mejor y ya, no es algo mejor, es lo que nos permita sobrevivir. Entonces el humano es diferente porque es que él ya no necesita evolucionar. ¿Puede que evolucione el humano? Claro que sí, seguimos siendo biológicos, pero el humano llegó ya a un nivel de evolución tan alto y no es la especie más evolucionada, o sea, todos los seres vivos somos igual de evolucionados porque estamos sobreviviendo a lo mismo, pero, pero el humano llegó, digamos, a tal nivel que él manipula las cosas para crear condiciones. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasaría, digamos, en el caso hipotético? Hay una película muy mala. ¿Cómo se llama? Lucy. No, ni idea. Ah, sí, ¿De ya qué sé se cuál es trata, la de profe? Scarlett Johansson. Exactamente. O sea, esta película es mala por varias situaciones. Primero, es una apología, o sea, es una referencia directa a, a las metanfetaminas, a las drogas, a unos cristales. Entonces, esta vieja, Scarlett Johansson, ¿cierto? En esta película, es, digamos que, Pero Lucy es el primate con mayor edad de la historia, o sea, del que más se ha encontrado el registro. es que, perdón. El primate con más viejo de la historia, o sea, el que más se conoce que El primate más anciano. es el ancestro de nosotros. Sí, Seco, o sea, que fue supuestamente el primer humano, o sea, es el primate que más años tiene en la historia. sí, es Sí. un Australopithecus que es tomado como la primera mujer. Esa es Lucy. Pero yo me estoy refiriendo a esta Lucy. Ah, bueno. O sea, ¿qué es lo que pasa con la película? Obviamente tiene que ver, Aquí está o la sea, otra Lucy. se llama Lucy porque aparece, es una película que habla de evolución, ¿no? Es una película que habla de evolución y hacen referencia a esta Lucy. Pero entonces dicen, hablan como una cuestión, algo así como, ¿qué pasaría si alcanzáramos el 100% de nuestro cerebro? ¿Ustedes qué se imaginan? Y acá, bueno, Valentino me está escribiendo lo de las leyes de Mendel, ¿cierto? Que tienen que ver mucho con evolución, sobre todo darwiniana, ¿no? Principio de segregación, principio de transmisión independiente. Voy a explicar la película y ya vamos con estos principios. Entonces, miren, en esta película, y yo digo que es muy mala, porque pues, evidentemente yo estudié biología, ¿qué pasaría? Y les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría y qué creen ustedes, entendiendo lo que ya han entendido, porque ya hemos visto sistemas y todo, si nosotros usáramos el 100% de nuestro cerebro? No sé, Creo nada. que tal vez no lo soportaríamos o no podríamos. Ah, profe, porque nosotros ya lo utilizamos, profe. No, 100%, o sea, eso es una unidad cuantificable, pero 100% del cerebro no lo usamos al tiempo, ¿no? Pero ¿cuánto porcentaje usamos? Un 10, menos. En proporción. Pero, ¿qué pasaría si usáramos el 100%? Ah, pues nada, profe. Yo me acostaría a dormir, ya sé Profe, todo. pues yo creo que tendríamos como demasiadas capacidades al tiempo. Claro. ¿Y eso qué implica? Tener muchas Profe, capacidades al Corrupto. tiempo, ¿qué implica? No ser corrupto. no sé, de pronto podríamos llegar a morir. No sé si morir, pero digamos, cuando Valentina dice, podríamos llegar a tener muchas capacidades, ahí directamente, ¿qué Una implica para el sobrecarga, cuerpo? ¿Qué una implica sobrecarga de energía. exactamente? No, y no una sobrecarga de energía, sino un gasto tremendo de energía. O sea,
Nosotros usamos el 10% del cerebro. En ese uso del 10%, el sistema nervioso gasta el 80% de glucosa que tenemos en el cuerpo. 80% de glucosa del cuerpo. Entonces imagínense que usáramos el 100%. Tendríamos que estar conectados todo el tiempo a algo que nos brinde glucosa todo el Y tiempo. también, o sea, uno tendría que ser muy tragón. Exactamente. Matrix. Exactamente. O sea, mira, todo el tiempo tendrías que estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo Entonces porque el gasto de energía es tan alto. Entonces yo utilizo el 70% de mi cerebro. Depende. Porque digamos, cuando uno es adolescente o uno tiene un metabolismo muy rápido, esa energía se pierde rápidamente y los nutrientes se aprovechan así y uno sigue siendo flaco así coma mucho. Pero eso no se va para el cerebro, sino se va para el sistema nervioso en la parte de estos músculos, en la parte ya interna de cada célula, ¿sí? No solo en el cerebro. Ahora, el cerebro no es lo único importante. O sea, tenemos también el cerebelo, ¿cierto? Está el hipotálamo, está la hipófisis, ¿cierto? Profe, Está el bulbo raquídeo, todo eso El es sistema importante. límbico. Todo el sistema límbico, ¿cierto? Listo. López, ¿ibas a decir algo? profe, yo pienso que, exacto, si nosotros ocupáramos el 100% de nuestro cerebro, de nuestra mente, pues sería como un camino muy acelerado hacia la muerte. Podría ser así. Además que no, supongo que nuestro cuerpo no fue creado para resistir esas Ujú. cantidades exasperadas de glucosa. Claro que sí. Entonces, miren esto. Eh, si nosotros pensáramos en gastar, o bueno, en tener la capacidad del 100% del uso del cerebro, pues eso realmente no sería una ventaja evolutiva, para nada, porque le costaría Sería mucho una al hombre. desventaja. Claro, o sea, eso sería una desventaja porque tan solo, o sea, claro, nosotros soñaríamos porque creemos que podríamos hasta levantar cosas con la mente, lo cual físicamente es imposible, ¿sí? O sea, es imposible. Pero, digamos que toca ver cómo es que esta eh, relación de gasto-energía lo permite. Digamos, por ejemplo, cuando a ustedes les toca, si lo han hecho algún día, estudiar para una materia, un examen o algo específico, o han resuelto esos exámenes que hacen, por ejemplo, en el colegio de tipo ICFES, ustedes notan el cansancio. Al final de la prueba incluso tienen su rato libre y todo lo que quieran, pero al final del día usted sabe que no es un día normal como cuando va al colegio, sino usted tiene un gasto de energía mayor, sin darse cuenta. ¿Sí? Es por eso mismo. Acá me dice Nemo que un dato, la persona con más coeficiente intelectual es William James Cities, con un coeficiente intelectual de 300. Muy bien, datazo. Bueno, la película es mala Vamos porque que no se muere. la nena la obligan o le meten un paquete de metanfetaminas dentro del cuerpo y se le estalla. Y en vez de matarla abruptamente con una sobredosis de drogas, pues lo que le permite es desarrollar un estadio de evolución muy rápido y acelerado y entonces ella empieza a dominar el 100% de su cerebro y al final llega a la última etapa de la evolución que se vuelve una USB. ¿Qué, una USB? Sí, una película ¿En serio? muy mala, muy, ¿En serio? muy, mírenla. O Qué sea, rara. ¿En serio? ¿En serio? Eso no yo- tiene sentido. ustedes dirán, profe, pero usted sí nos dice que es una película muy mala, porque nos dice que la veamos, para que la Pues porque debatamos. miremos, Y además que es interesante, o sea, es entretenida, es una película muy profe, entretenida. ¿dónde está Netflix para buscarla? Creo que sí, es que no me acuerdo, espérate, miro, porque la No verdad está no en tengo ni idea. Netflix, profe. No ¿Sí? está. ¿No? No está. ¿No? No. Ah, bueno, no, les tocó verla Bueno, tocó por piratearla. Pelispedia La o alguna buscamos cosa así. pirata. Pero que, no, profe, recorte ese pedazo de lo que dijimos porque Sí, eso profe. es ilegal, profe. Ilegalísimo. No, sí, vamos a recortar todo. Dios mío, tengo miedo. Nos van a matar. Listo. Entonces, esto evolutivo genético no se puede dar como en la película, evidentemente. O sea, mírenla cuando puedan, etcétera. Alquílenla, muchachos.
alquílenla, busquen páginas de Fíjate. alquiler. Entonces, la evolución no podría ser así, como lo plantea la película, sino la evolución podría ser como lo plantea este señor. Mendel. Una planta. Ahora, yo les quería hablar de Brave New World, ¿sí? Les quería hablar de Brave New World, que se los había mencionado la vez pasada, pero como es que ustedes participan mucho y es muy bacano que lo hagan, no les estoy diciendo que los deje hacer. Y es que a partir de los planteamientos de Mendel y de todo lo que se había descubierto en aquel momento, en 1932, Aldous Huxley, libro recomendadísimo para que lo lean y que lo piensen. O sea, cada vez que lean, busquen de qué año es el libro, ¿listo? Siempre. Cada vez que lean, busquen de qué año es el libro. Y este man, para estar en 1932, está diciendo cosas que pasan hoy en día. Que es, por ejemplo, crear seres vivos a partir de material genético, modificación genética. Él plantea la idea de crear humanos en tubos de ensayo, humanos perfectos. Genéticamente, que no se revolucionen, que no hagan nada, que sean esclavos. ¿Sí? Genéticamente. Entonces, pero, él está profe, hablando eso de no algo sería, que ocurrió hoy eso día no que se sería, llama la biotecnología. La biotecnología, dime. eso no sería moral. Ahora entramos, ya al final, en la tercera evidencia, entraremos al debate que se llama la bioética. Ahí miraremos qué es lo y lo no. La bioética. Ahí entraremos a un debate de la bioética y la idea es, pues yo siempre lo he hecho en vivo y en directo del colegio, esperemos que acá funcione, hacer un debate de bioética. ¿Sí? Seguirían siendo seres vivos. Profe, podríamos hacer la pregunta esa de prohibida o pro aborto. Exacto, claro, es que ahí entra todo eso, mi amor. Eso es bioética. Y también, digamos, pro mejora genética o no. Porque Profe, ¿y la acá posibilidad les voy de a crear dar órganos? a eso voy, con el comentario que voy a hacer, a eso voy. Una cosa es estar a favor y en contra de que lo hagan, y otra cosa es cuando se da el debate, quién es el que puede acceder a eso. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden a lo que voy? O sea, digamos, por ejemplo, listo, se puede hacer nuevos órganos y todo eso. ¿Quién los va a pagar? Los que tienen billuyo. ¿Cierto? Entonces, digamos que el debate bioético no es solo sobre el derecho a o no, sino también el deber a. Si estamos dando el Pero debate yo creo que para va el a ser acceso. Elon Musk hace todo eso. No entendí. O sea, Elon Musk. Ok, sí. Elon Musk está metido en, digamos, en un proyecto futurista Él hace todo eso. en el cual él quiere llevar el mundo a todo lo que leyó cuando niño. ¿Sí? Bueno, muchachos, yo voy a dejar hasta allí. Próxima clase empiezo de una con modificación genética y conocimiento, bueno, primero, conocimiento del ADN, ARN, modificación genética, ¿listo? Hola. Profe, ¿y la creación de órganos no se prestaría solo para... Bueno, profe. Es que ya hicieron órganos gracias a una máquina Bye, 3D. profe, chao. López, vuélvete a conectar. Chao, profe. Y resolver la pregunta. Chao, profe. Chao, profe. ¿Cómo le va? Ya. Chao, profe. Hasta la próxima. Vuélvete a conectar. Chao, profe. Y resolver la pregunta. Chao, profe.